Hola, buenas tardes. Vamos a ver la clase del día de ahora. Permítanme compartir la pantalla. Bueno, la clase del día de ahora que está programada es seguridad laboral y bioseguridad. Vamos a ver un poco acerca del valor del mes. Gálatas 2:22 dice que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:22, el valor del mes, el compromiso. Vamos a ver la ruta de aprendizaje, la retroalimentación de la clase previa, la clase teórica que vamos a ver ahora, el ejercicio práctico y el takeaway, ¿verdad? Entonces, vamos a ver los objetivos de la clase. Al finalizar, ustedes conozcan los principios básicos de bioseguridad, que identifiquen los criterios de bioseguridad para evitar los daños que causan la falta de prevención por parte del personal en los establecimientos de salud. Este tema es muy importante, ya que como personal de salud debemos de conocer esas medidas preventivas y espero que ustedes las estén realizando en sus lugares que están realizando sus prácticas, ya que con esto prevenimos de poder contagiarnos de alguna enfermedad, ¿verdad? Es muy importante prevenir, ya sea con con ponernos un guante, ponernos lentes, una mascarilla, nuestro gabachón, tener esas medidas preventivas, esas medidas de bioseguridad que nosotros debemos de utilizar siempre en nuestro diario vivir, ¿verdad? En nuestro diario laboral. Fomentar el uso de los equipos de protección, que es lo que les mencionaba, en los establecimientos de salud, ¿verdad? En sus prácticas clínicas, ya sea una unidad de salud o u hospitales, perdón, debemos de tener todas esas medidas, ¿verdad? Que ya las vamos a ir desarrollando poco a poco. Bueno, aquí podemos ver seguridad laboral. Vamos a tener una definición importante que es un conjunto de medidas técnicas, educacionales, psicológicas, empleadas para prevenir accidentes, eliminar situaciones inseguras del medio ambiente e instruir o convencer a las personas acerca de las necesidades de implantación de prácticas preventivas. Y podemos ver, ¿verdad?, esta imagen en la cual no vemos ninguna medida de seguridad que pueda tener. Colocar ese soporte para el aire acondicionado, igual acá para tocar los cables de alta tensión o alta electricidad, alto voltaje, podemos observar de que lo está realizando con descalzo y con las manos, ¿verdad? Sin ninguna medida de protección. Igual acá podemos observar que para las fotos sí se puede ver bonito, pero tomamos un riesgo al realizar esas acciones. Bueno, pero no solo vamos a hablar de otros empleos, trabajos, sino que también de nuestro medio, ¿verdad? ¿Qué es seguridad laboral? Es un derecho fundamental del ser humano porque busca proteger la integridad física, mental y social. Entonces, como ustedes recuerdan, en las clases anteriores, pues vimos que la definición de salud, que es el completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de la enfermedad. Entonces, un quebranto de estos eslabones, un intercambio o un quiebre de estos eslabones, pues se produce una enfermedad, hay un desequilibrio en las cuales podemos se puede producir una enfermedad, ya sea física, mental o social. Entonces, la seguridad laboral debe de integrar todos estos eslabones para tener una buena salud. ¿Cómo? ¿A través de qué? De la prevención, eliminación y controlar los riesgos laborales. Bueno.
La bioseguridad, el término proviene de la unión de dos palabras, como ustedes saben, bios, que significa vida, y seguridad, que significa protección, libre de daño, peligro o riesgo, por lo cual este término no es más que la seguridad o protección de la vida. Entonces, hay unos lineamientos técnicos de bioseguridad que la mayoría de la literatura para esta clase fue obtenida de este lineamiento, en la cual menciona que es un conjunto de comportamientos y normas preventivas que el personal de salud debe cumplir estrictamente, destinadas a mantener el control de estos factores de riesgo laborales procedentes ya sea de agentes biológicos, químicos y físicos, logrando la prevención de impactos nocivos a la salud de los trabajadores, pacientes, familias, visitantes y comunidades. Entonces, principalmente lo que debemos de hacer es cumplir las normas preventivas para disminuir esos factores de riesgo o mantener un control de los mismos. Ya que hablamos un poco acerca de prevención, debemos de definir qué es medicina preventiva. Entonces, ¿cuál es la definición? Estudia los medios para conseguir el más alto grado posible de bienestar físico, psíquico y social de los trabajadores en relación con la capacidad de estos, con las características y riesgos de su trabajo, del medio ambiente laboral y de la influencia de este en su entorno, así como para promover los medios para el diagnóstico, tratamiento, adaptación, rehabilitación y calificación de las patologías producidas o condicionadas por algún trabajo. Entonces, vemos la importancia de la seguridad laboral. Es conocida, esta fue desde el siglo pasado en la revolución industrial, cuando las nuevas formas de trabajo crearon condiciones que pronto se reflejaron en la salud. Las enfermedades profesionales, los accidentes laborales se multiplicaron, lo que trajo como consecuencia lesiones, incapacidades e incluso hasta la muerte. Esto se llevó a cabo a través de la creación de medidas preventivas para proteger la salud de las personas trabajadoras. Entonces, ¿qué es un accidente de trabajo? Un accidente de trabajo es un suceso eventual o la acción que involuntariamente, durante o a consecuencia del trabajo, genere desde una lesión física que le impida a la persona realizar sus labores por un tiempo breve o permanente o incluso hasta la muerte no deseada. Pues aquí podemos ver algunos accidentes laborales, ¿verdad? Dejaron agua o el piso lo dejaron mojado y pasó el médico y se deslizó. En la oficina hay lugares donde uno se puede trompezar. Los carpinteros o los que utilizan materiales pesados, pues con el martillo puede haber un machucón en los cables, como mencionaba, de alta energía o alto voltaje, puede haber incendios. Hay que estar preparados para poder eliminarlos, ¿verdad? O disminuir ese fuego que se pueda producir. Estar preparados para utilizar este extintor y eh, ya en materiales que puedan incluso amputar o perder algún miembro, ¿verdad? Algún dedo, pues en trabajos que son un poco más pesados, ¿verdad? Entonces, nosotros como personal de salud debemos de tener cuidado con la exposición a material cortopunzante, a salpicaduras por sangre en los ojos, en mucosas, más que todo a utilizar lentes que nos puede pasar. Les cuento que cuando tenía un colega médico que llegó a suturar a una herida en pierna derecha como de más o menos 4 centímetros, en la cual realizó la sutura, era un poco sangrante, tenía eh, vasos sanguíneos muy sangrantes, en los cuales en el momento de hacer hemostasia, en el momento de estar suturando, pues lastimosamente, pues le salpicó en el ojo una gotita de sangre.
una o dos gotitas de sangre. Entonces, en este momento se tuvo que realizar pruebas, tuvo que comenzar con la terapia pre-exposición, no, la terapia post-exposición a algún virus. Entonces comenzó con antibióticos, le realizaron exámenes en un mes, estuvo en control, e incluso llamaron al paciente para que realizara las pruebas de VIH o hepatitis. Gracias a Dios, pues salió negativo, pero sí, él ya no estuvo bien en ese turno, ¿verdad? Pues obviamente se preocupó por su salud. Entonces, ¿cómo lo pudimos haber evitado? Colocándonos unos lentes, eh, para los cuales evitamos la salpicadura o se hubiera quedado cabal en el lente, ¿verdad? Entonces, debemos de tener mucho cuidado. Y yo recuerdo cuando iniciamos a realizar esas suturas en las prácticas, fue cuando más nos tiembla el pulso, ¿verdad? Entonces podemos tener incluso hasta pinchones, nosotros en- con el mismo material que estamos eh, realizando el abordaje al paciente, podemos tener pinchones, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, los principios de bioseguridad son tres y se los voy a mencionar. Son tres pilares fundamentales que dan origen a las precauciones universales, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es? La universalidad, barreras de protección y medidas de eliminación. Vamos a desarrollar cada uno de ellos rapidito para que puedan observarlas. La universalidad menciona que debemos de asumir que toda persona está infectada, que sus fluidos y todos los objetos que se han utilizado en su atención son potencialmente infectantes, ya es que es imposible saber a simple vista si alguien tiene o no alguna enfermedad. Entonces, por eso es importante que ustedes consideren a todo paciente que pueda tener una enfermedad que los pueda contagiar. Entonces, por eso mencionamos la universalidad. Externamente lo podemos ver al paciente bien, sin ninguna enfermedad, pero internamente no sabemos si tiene alguna enfermedad infectocontagiosa, por lo cual es de tener mucho cuidado y de considerar a tu paciente. No, lo veo bien, no me va a poner mascarilla, no tiene nada. Lo voy a curar así sin nada. Entonces, además de nuestras medidas pues, de protección que debemos utilizar, no solo es para nosotros, sino que también es para no contaminar al paciente, ¿verdad? Entonces, las barreras protectoras es para evitar el contacto directo entre personas y objetos potencialmente contaminados, nocivos. Se debe utilizar barreras químicas y físicas. Aquí podemos observar las barreras físicas, que son guantes, mascarillas, el gabachón, el gorro, zapateras, si entramos a sala de operaciones, y también la limpieza, la asepsia, antisepsia y la desinfección del material en el cual nosotros utilizamos, ¿verdad? Como por ejemplo citologías, material para curación, equipo para curación, ¿verdad? O equipo de sutura. Bueno, la eliminación de material contaminado, que como ustedes saben, lo debemos de realizar en contenedores rojos. Es un conjunto de procedimientos a través de los cuales se procesan los materiales utilizados en la atención de los pacientes, como cuáles: la toma de muestra, realización del examen, eliminación de las muestras biológicas, como por ejemplo las agujas, ya sea de jeringa o de sutura, la debemos de eliminar en estos lugares, ¿verdad? Y ustedes que tienen un poco mayor contacto con agujas, ya sea por inyección o por vacunación, deben de tener mucho cuidado al manipular y a eliminar eh, este material contaminado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no solo también nos debemos de proteger nosotros, sino que debemos de proteger a los demás, ¿verdad? Al paciente y a los, por ejemplo, acá el auxiliar de servicio. Imagínense usted, sin querer, pues dejan una aguja en las bolsas negras o bolsas rojas y ustedes las dejan ahí y sin tapar y dejan así como se observa esta imagen y viene el auxiliar de servicio, solo lo agarra con su guantecito y se pincha. Pues ahí debemos de cuidar también a nuestro entorno, a todo el personal de salud, e incluso el que hace limpieza, ¿verdad? Entonces, y por eso es la importancia de que ustedes conozcan dónde deben de eliminar eh, todos estos desechos contaminados y cortopunzantes.
Bueno, ¿cuáles son los niveles de bioseguridad? Son cuatro. El primer nivel, estos es cuando están agentes infecciosos no causales de enfermedad o de un potencial mínimo de riesgo. En el adulto sano no se requieren barreras de contención, se basan en las prácticas de bioseguridad estándar, lavado de manos, ¿verdad? Conocemos, ejemplo de coli, que puede haber una bacteria. Bueno, en el nivel 2 podemos ver acá agentes infecciosos que presentan algún peligro o riesgo, y este ya sea moderado, asociado con enfermedades en adultos y además que puedan causar derrames o aerosoles infecciosos. El peligro de transmisión puede ser por una herida percutánea, una ingestión o exposición de membranas mucosas, así como el ejemplo que yo les colocaba de la salpicadura en el ojo, ¿verdad? En este nivel se requiere el uso de gabachón, guantes, mascarillas y además señalizar las puertas con el signo internacional de riesgo biológico, en el cual ahí vamos a estar nosotros realizando esa intervención. Aquí podemos ver el lugar donde se curan, solo guantes podemos observar, pero la otra chica, imagino que es enfermera o no sé si es médico, pues está tocando el pie sin ninguna medida de protección, sin guante. El otro pues sí lo está utilizando, pero si hay una salpicadura o algo, pues puede haber una contaminación, ¿verdad? Y además, acuérdese que nosotros somos portadores de bacterias y necesitamos cuidar al paciente. Entonces, si nosotros portamos una bacteria de un paciente a otro, pues podemos estarlo contaminando y podemos hacer las enfermedades conocidas como nosocomiales, ¿verdad? Que nosotros mismos trasladamos esas bacterias, esos virus u hongos. Por ejemplo, pues el virus de la hepatitis B. En el nivel 3 podemos ver agentes infecciosos causales de enfermedades graves, letales, por transmisión por aerosol, como por ejemplo las medidas utilizadas en este nivel. Se deben tener en cuenta que las áreas deben estar separadas de tráfico habitual del edificio, ¿verdad? No debe de ser en la entrada, sino que debe de ser aislada, como por ejemplo la tuberculosis. El otro, que es el más riesgoso y el más contagioso, es el nivel 4. Estos agentes peligrosos con alto riesgo de enfermedad letal individual y comunitario, ya sea transmisibles por aire o por vías desconocidas. El acceso a estas áreas son restringidas, se requiere equipo de protección y debe tratarse previamente a su eliminación generada por duchas, servicios sanitarios, lavamanos y los desechos. Entonces, hay que también haber cambio de completo de ropa y de calzado. Pues podemos ver aquí el aislamiento completamente de los otros pacientes, ya que se puede transmitir. Entonces, al principio se comenzó con el COVID así, ¿verdad? Aislándolos en hoteles, aislándolos en lugares en los cuales no pudiera contaminar a otros pacientes, como por ejemplo el virus del ébola. ¿Cuáles son esos tipos de riesgos? Son cuatro: mecánicos, físicos, químicos y biológicos, ¿verdad? Entonces son cuatro tipos de riesgo en los cuales podamos o se pueda transmitir estas enfermedades, ¿verdad? En cuales vamos a ir viendo rapidito cada uno de ellos. Los riesgos provocados por agentes mecánicos, aquí podemos observar, ¿verdad? La aglomeración o el hacinamiento en ese momento en el cual se está trabajando, ¿verdad? Entonces, ahí los orígenes pueden ser espacios de trabajo muy reducidos, maquinarias que hay en el lugar, herramientas, carretillas o demás objetos presentes. Estos pueden provocar caídas, golpes, atrapamientos, aplastamientos, fricciones o abrasiones. Proyección de partículas. Las lesiones típicas, como podemos observar, son contusiones, traumatismo o heridas de inciso contuso. Aquí podemos observar en un lugar de trabajo, pues, chica por poner el foco se cayó, por levantar objetos pesados o puede dañar la rodilla, el tobillo o la columna. Se tropezó con cajas dejadas en el lugar que hay paso. La otra chica, pues, le agarró la electricidad al colocar o al topar o al tener contacto con un cable pelado, podemos decir. Y el otro pues se hirió, el otro se golpeó con un cajón abierto y también además
los aires acondicionados muy fuertes o puede producir alguna enfermedad. Bueno, los riesgos provocados por agentes físicos son ruido, vibraciones, radiación, iluminación, presiones, temperaturas y humedad. Vamos a ver cada uno de ellos, lo más importante. Estos son lesiones que provocan el ruido, ya sean lesiones fisiológicas o psicológicas. Las vibraciones, que son trastornos del aparato circulatorio, lumbalgias, alteraciones del aparato digestivo. Las radiaciones o alteraciones cromosómicas, la iluminación, pérdida de agudeza visual, el ruido, también podemos observar los decibeles adecuados y los cuales son ya dañinos para nuestro oído, que 85 decibeles es el punto aproximado en que la exposición prolongada puede causar un daño auditivo. 85 decibeles. Les pregunto en el parcial, ese es el que ya comienza a causar daño. Ruidos como el de tránsito o lavadora de ropa, pues no son dañinos, pero sí a los demás, así como por ejemplo concierto de rock, evento deportivo o una sirena. Aquí podemos ver el ranking de cada uno de ellos. Pueden leer cuáles son los decibeles que ya perjudican nuestro oído. Aquí podemos ver las radiaciones. Esto es muy importante que debemos de observar radiaciones frecuentes para la computadora, el microondas, o ya si nosotros trabajáramos como radiólogos en rayos X, pues ahí sí vemos las radiaciones que pudiéramos tener en contacto. Debemos de utilizar protección con nuestro equipo, ¿verdad? Chalecos plomados, protector tiroideo, botas o camisolines y guantes estériles. ¿Verdad? Entonces, por si tenemos en contacto o debemos de ayudar al paciente para mantenerse en una postura adecuada y el radiólogo debe de tomar esas rayos X. ¿Verdad? Entonces, la presión es otro punto. Esta es ejercida por el aire en cualquier punto de la atmósfera. Es la fuerza por unidad de superficie ejercida por la atmósfera sobre los cuerpos situados en la superficie. Bueno, trabajadores expuestos a presiones, buceo, aviación y perforación de túneles. Riesgos provocados por agentes químicos, los sólidos como polvos húmedos o humos, líquidos, nieblas o aerosoles y gaseosos como gases y vapores. Las lesiones que provocan enfermedades del aparato respiratorio principalmente y dermatosis, como una rinitis alérgica, son las principales causas. Riesgos provocados por agentes biológicos, ¿cuáles son? A través de contactos con animales, fluidos, secreciones, seres infectados o portadores como virus, bacterias, protozoos, helmintos o antrópodos. ¿Estos cuáles son las lesiones que provocan? Hepatitis, amibiasis, alergias, enfermedades respiratorias, entre otros. Bueno, vamos a hablar un poco acerca del transporte de la ropa contaminada. Como ustedes saben, se debe de realizar a través de las bolsas, ¿verdad? Y ya el material como cortopunzante se debe de depositar en cajas o contenedores propios que tengan este riesgo biológico que ustedes van a colocar eh, las agujas, las lancetas, material cortopunzante, ¿verdad? Precauciones universales. Todos los pacientes se deben considerar contaminados, como le mencionaba. Todo personal debe utilizar guantes. Cuando manipulamos fluidos corporales, todo personal debe lavarse las manos antes y después del contacto del paciente. Todo empleado de sala debe de ser vacunado contra la hepatitis B, como les decía, por las salpicaduras, ¿verdad? Debemos de ser vacunados. Hepatitis B, influenza. Ahorita que hay campaña de influenza, pues debemos de vacunar todo personal de salud. ¿Cuáles son esas medidas básicas? Como ustedes saben, lavado de manos y protección con nuestro equipo personal. Podemos observar las medidas de mano, lavado de manos, que es la medida más sencilla, más económica y eficaz para prevenir infecciones intrahospitalarias.
Su importancia radica en que las manos son el instrumento más importante que se tiene y que puede servir, como les mencionaba, como vehículo. Las manos, la ropa, etcétera. Por eso, cuando entramos a sala de operaciones, nosotros debemos de cambiarnos, o ponernos, no, cambiarnos a equipo o sí, a Filipinas especiales para poder ingresar a ese. Cuando lavamos las manos antes y después de contacto con pacientes, entre diferentes procedimientos efectuados, luego de manipulaciones de instrumentos o equipos usados y luego de retirarse los guantes. Además también de luego de manipular sangre o fluidos. Aquí podemos ver los 11 pasos en los cuales la OMS nos menciona que debemos de realizar para un adecuado lavado de manos. Podemos observar el video. Bueno, ahí pudimos observar un lavado de manos quirúrgico, uso de guantes, pues reducimos riesgo de contaminación por fluidos en las manos, pero no evitan las cortaduras ni el pinchazo, pues debemos de tener mucho cuidado. El objetivo de su uso es proteger y reducir los riesgos de diseminación de gérmenes. Es importante que los guantes deben de ser de látex, bien ceñidos para facilitar la ejecución, ¿verdad? Deben de ser acorde a su tamaño de mano, ¿verdad? Si es número 6, número 7, número 7 y medio, 8, ustedes van a pedir dependiendo, ¿verdad? Para que no les quede muy flojo. Y no solamente porque se pueden pichar o qué, o se pueden contaminar, sino que porque se les va a dificultar realizar sus procedimientos o sus curaciones. Y podemos ver cómo se debe de realizar, pero no les explico mucho porque es lo que van a realizar ustedes. Su tarea de esta semana es realizar un video, lo van a hacer, eh,
individual de cómo se colocan guantes. Pueden hacerlo de tres videos. Yo se los voy a subir. Cómo se colocan guantes, video, ¿verdad? Con su imagen, con su cara, cómo lo van a estar realizando. Uno, cómo se colocan los guantes. Dos, cómo se lavan las manos. O tres, este, cómo se hace un lavado quirúrgico, por si alguien puede hacerlo, ¿verdad? Pero si no tienen la posibilidad, no se pueden grabar cómo se puede realizar un lavado quirúrgico, pues podemos hacer de dos, colocación de guantes o lavado de manos. Ese va a ser este, su tarea final, ¿verdad? Que se me lo van a subir la próxima semana, ¿verdad? Yo les voy a poner un material, no se preocupen cómo lo van a realizar. ¿Cómo quitarse los guantes asépticamente? Pues lo tienen que colocar en el video ustedes, me lo van a explicar paso por paso. Y el uso de mascarillas se recomienda su uso durante procedimientos que puedan generar salpicaduras. Su objetivo es proteger las mucosas nasales y orales de sangre o fluidos corporales. Además, impiden que gotitas de saliva o secreciones del personal contaminen a otros pacientes. La protección ocular que les mencionaba, ¿verdad? Para proteger los ojos durante alguna salpicadura o algún fluido corporal o secreciones, pues con el lente pues no nos va a salpicar directamente en el ojo. El manejo de materiales cortantes, el uso y dispositivo de estos desechos es fundamental para prevenir accidentes. Se debe contar con contenedores donde se deben de desechar las agujas, hojas de bisturí o restos de ampollas de cristal. El manejo, pues, estos depósitos se deben llenar hasta el 80%, no rebalsar, ¿verdad? Porque si no se salen y no podemos contaminar. Nunca doblar, encapuchar, hacerlo con técnica de una mano sobre una superficie plana, colocar el capuchón y con la otra se sostiene la jeringa, introduciendo la aguja al capuchón. Hagamos la imagen para que nos quede un poquito más claro, ¿verdad? Así lo podemos hacer y nos vamos a pinchar, ¿verdad? Y más si estamos nerviosos, pues nos podemos pinchar fácilmente. Entonces yo les recomiendo, y lo que deben de hacer es ponerlo en una superficie plana, el capuchón, y con la jeringa, pues taparlo, ¿verdad? Ya cuando esté dentro la aguja, ustedes ya pueden ayudarse con la otra. De lo contrario, no, porque se pueden igual pinchar. Esa es la forma correcta. Aquí podemos observar que, como les mencionaba, no solo es para protección de nosotros, sino que es para el paciente. Imagínense, vamos a contaminar una cavidad, ya sea si tenemos alguna bacteria en la boca, en la nariz, podemos contaminar al paciente y otro por una salpicadura, ¿verdad? Aquí podemos observar que aquí está la nariz de fuera y no tienen lentes de protección. Bueno, ya para finalizar, sin embargo, no es el trabajo en sí mismo lo que enferman las malas condiciones de trabajo. ¿Sí? Y el takeaway de pensamiento: protección, prevención, higiene, vigilancia, educación y compromiso. Eso es lo que debemos de realizar, protegernos, debemos prevenir esas enfermedades, debemos de tener todas esas medidas de bioseguridad que nosotros conocemos, una buena higiene, una buena educación y compromiso tanto con nosotros como con el paciente. ¿Verdad? Entonces, esa es la clase que les tenía. Hoy es la última clase de esta semana. Nos vamos a preparar para el parcial. Ustedes me van a subir el video, es individual, ¿verdad? Me van a subir un video colocándose guantes estériles, como ustedes lo realizan adecuadamente, ¿verdad? Eso lo van a subir en una tarea que les voy a habilitar para la próxima semana, para sábado o domingo, pues ustedes tienen que subirlo. Igual yo les voy a poner ¿cómo se llama? La rúbrica y el PDF de la guía, como ustedes van a elaborar. Más o menos, máximo que se pueden tardar 3 a 5 minutos en la colocación de guantes, ¿verdad? Entonces, estamos hablando que las terceras evaluaciones son del 26 al 31 de mayo. Entonces, estamos hablando que este video me lo tienen que subir más o menos el 24 de mayo, ¿verdad? Entonces, ya para tener sus últimas evaluaciones de este ciclo, para mí fue un gusto.
haber estado con ustedes, un grupo que yo lo he visto muy activo, siempre participen en el foro y yo como les digo, muy trabajador, trabajan en equipo. Yo sé que hay algunos problemas a veces, pero lo tienden a solventar y todas las actividades pues las han realizado. Muy buen equipo, sigan así. Eh, Espero que lo poco que sé pues hayan aprendido y lo pongan en práctica en su diario vivir y en su quehacer laboral, ¿verdad? Entonces para mí fue un gusto haber estado con ustedes. Aplausos para ustedes también y para la materia, que es muy interesante y muy importante que ustedes la puedan, eh, la puedan tener o aprender y pasar, ¿verdad? Para graduarse. Entonces, los felicito nuevamente. Bendiciones, como les digo, fue un gusto. Nos vemos pronto, o si no nos vemos aquí en la universidad, pues nos vemos en el trabajo, en alguna parte, pues ahí nos vamos a estar bien. Bendiciones, pásenla bien, feliz turno si están en turno y adiós, cuídense.